Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un padre y un hijo que literalmente cambiaron las reglas del juego en la música. Hablamos, cómo no, de Johann y Carl Stamitz. Fueron los visionarios que cogieron la orquesta del siglo XVIII y la revolucionaron por completo, dándole además a un instrumento, el clarinete, un papel protagonista que nadie, pero nadie, se esperaba. Este va a ser nuestro viaje. Primero veremos cómo era la orquesta que se encontraron, luego la visión pionera de Johann, de ahí al primer gran momento del clarinete, después la llegada de su hijo Carl que lo cambió todo, veremos su forma de trabajar y para terminar el increíble legado que nos dejaron. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Para entender de verdad la magnitud de lo que hicieron los Stamitz, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo y ver cuál era el punto de partida. A ver, pensemos un momento en la música del barroco. Era una música increíblemente compleja, no nos confundamos, pero la orquesta era otra cosa. Tenía una estructura muy rígida. El motor de todo era el bajo continuo, que casi siempre lo tocaba el clavecín, y marcaba la armonía y el ritmo de una manera bastante estática. Le faltaba, no sé, algo de chispa, de flexibilidad. Y justo aquí, en este contexto, es donde entra en escena nuestro primer protagonista, Johann Stamitz, un compositor y violinista que venía de Bohemia y que, desde la corte de Mannheim, en Alemania, iba a liderar una de las transformaciones más bestias de la historia de la música. Johann fue un innovador total. Y ojo, porque su carrera fue cortísima, que murió con solo 39 años, pero fue de una intensidad brutal. Compuso más de 50 sinfonías y, lo más importante, reinventó lo que una orquesta podía llegar a ser. De hecho, se le considera nada más y nada menos que el padre de la orquesta clásica. Su gran innovación, su golpe de genio, fue un cambio de poder. Quitó el liderazgo al clavecín, que era estático, y empezó a dirigir la orquesta él mismo desde su puesto de primer violín, el Concertmeister. ¿Y qué pasó? Pues que de repente la orquesta tenía un control del ritmo y una flexibilidad dinámica que no se habían escuchado nunca. La orquesta, de pronto, tenía vida. Pero la cosa no se quedó solo en la estructura. Johann se fijó en un instrumento que por aquel entonces muchos veían como ruidoso, un poco vasto, pero en el que él vio un potencial infinito. Sí, hablamos del clarinete. Y así llegamos a un momento que es historia de la música. Alrededor de 1755, Stamitz compone esta maravilla, que hoy se considera el primer concierto para clarinete de la historia. Y no solo le dio su primer gran papel protagonista, sino que como un auténtico visionario lo escribió para clarinete en si bemol, que es la afinación estándar que se sigue usando a día de hoy. Y bueno, ¿cómo suena este concierto? Pues es puro estilo galante. Esto, comparado con el barroco, fue un cambio radical. Se acabaron las complejidades y las texturas densas. La música galante busca la elegancia, la claridad, melodías muy cuidadas, armonías sencillas, todo pensado para ser expresivo y agradable, sin pasarse de rosca. Pero ojo, que elegante no quiere decir fácil, para nada. Y aquí está la clave de todo. Stamitz conocía el clarinete a la perfección. Le exigió al solista una técnica que para la época era de otro mundo. Arpegios que recorren el instrumento de arriba abajo, saltos de intervalo gigantescos y unos pasajes rapidísimos. Estaba demostrando a todo el mundo que el clarinete no era un actor secundario, era una auténtica estrella. Vale, si lo que hizo Johann fue poner la primera piedra, esperad a ver lo que construyó su hijo sobre esa base. La historia de los Stamitz continúa con Carl, que no solo heredó el talento, sino que llevó la visión de su padre mucho más lejos. Esta frase, de verdad, lo resume todo a la perfección. Johann fue el pionero, el que demostró que se podía hacer, y Carl cogió ese testigo y desató por completo todo el potencial que su padre había imaginado, llevándolo además por toda Europa. Y si no, fijaos en los números. Si la obra de su padre fue un antes y un después, lo de Carl fue una auténtica explosión. Compuso, que se sepa, al menos 11 conciertos para clarinete. 11. Con esto consolidó el instrumento como una voz solista que ya era imprescindible en toda Europa. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió Carl componer tanto y tan bien para el clarinete? Pues la clave está en su método de trabajo, en una simbiosis, una unión perfecta entre el que compone y el que toca. Es que Carl no escribía en un vacío pensando, a ver qué se me ocurre. No. Componía específicamente para las grandes estrellas del momento, para los cracks del clarinete como Joseph Beer. Y claro, esto creó una colaboración alucinante, un diálogo constante entre el músico y el compositor. Y este proceso que vemos aquí lo ilustra genial. Era un círculo de innovación constante. El virtuoso, pongamos Beer, hacía una nueva proeza técnica.
Karl, al verlo, escribía música que llevaba esa técnica todavía más al límite, y esto, a su vez, obligaba a los que construían los clarinetes a mejorar el instrumento para poder tocar esa música, una evolución a toda pastilla, vamos. Y así llegamos ya al final, al resumen de todo esto. ¿Cuál es el impacto real de esta familia? Pues que no solo escribieron música, sino que crearon una forma completamente nueva de entender y de tocar el clarinete. La música de los Stamitz, sobre todo la de Karl, creó lo que podríamos llamar el lenguaje solista del clarinete, que se apoya en dos pilares fundamentales. Por un lado, esas escalas de vértigo, rapidísimas, que demostraban una agilidad increíble. Y por otro, los saltos dramáticos enormes, que llevaban la expresividad a un nivel nunca visto. ¿Y por qué fue esto tan revolucionario? Pues porque de repente el clarinete podía hacer cosas que otros instrumentos de viento de la época, como la trompeta natural por ejemplo, ni soñaban. Podía tocar en cualquier tonalidad, moverse a una velocidad de infarto y con un rango de expresión brutal. Se convirtió, por así decirlo, en el arma secreta de la orquesta. Así que en resumen, y para que los quede claro, la contribución de la familia Stamitz es sencillamente monumental. Johann fue el visionario, el que le dio al clarinete su primera gran oportunidad. Karl, trabajando mano a mano con los solistas, creó un repertorio espectacular que lo hizo famoso. Y los dos juntos, con su música, empujaron la evolución técnica del propio instrumento. Y terminamos con una pregunta para darle una vuelta, porque esta historia de los Stamitz y el clarinete no es un caso único. Este patrón, el de un compositor que apuesta por un instrumento y le da voz, se repite mucho en la historia. ¿Se nos ocurren otros ejemplos? Pensar en ello nos dice mucho sobre cómo evoluciona la música.